Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hace mucho tiempo que no estoy grabando episodios, pero la verdad que tenía ganas hace un rato de empezar a conectarnos de nuevo por este medio. Esta vez va a ser algo completamente nuevo. Veníamos haciendo episodios solamente a través de Spotify y esta vez se va a transmitir también por el canal de YouTube, que te voy a dejar todos los comentarios en la descripción del episodio. Pero la idea de armar este podcast también surgió de la necesidad de hablar sobre la espiritualidad y el autoconocimiento y hacernos preguntas, porque uno de mis deseos es desmitificar la espiritualidad y poder hablarla y habitarla en otros lugares que no sean los tradicionales. En general nosotros estamos acostumbrados a hablar de la espiritualidad en un medio formal como puede ser una clase de yoga, una clase de meditación o en estudios. Y la realidad es que todos somos seres espirituales y quizás vos también estés conectada con tu espiritualidad, pero todavía no lo sepas. Por eso la idea es armar estos episodios para poder llegar a la reflexión, pero además no voy a estar sola, sino que en cada episodio me va a acompañar un invitado para poder charlar y debatir e ir charlando y respondiendo algunas preguntas. Desde ya te agradezco por estar del otro lado. Y en este episodio, en el primer episodio de esta nueva serie de episodios, me va a acompañar mi amiga Lau, que es súper amiga, la quiero, la admiro y nos vamos a estar hablando sobre cuán importante es tener una tribu para sostenernos en nuestros procesos espirituales. Te cuento un poco de quién es Lau. Lau es tarotista y terapeuta holístico. En su cuenta de Instagram, Renacer de lo Profundo, comparte su conocimiento y herramientas, brinda sesiones y cursos. Además, tiene su propio oráculo que puedes adquirir desde su web, www.renacerdeloprofundo.com, y tiene un newsletter hermoso donde todos los lunes nos invita a reflexionar y conectarnos con nosotros mismos. Bueno, Lau, te doy la bienvenida. Gracias por estar en esta nueva idea de sumarte al podcast. Nada, contanos un poco sobre quién sos, qué cosas estuvieron pasándote para estar donde estás hoy. Bueno, hola Belu. Primero que nada, muchísimas gracias. Eh, la verdad que esto es hermoso, ¿no? Como hacer esta tribu, conectar de esta manera, es maravilloso, pero además entender que estamos acá para compartir con los otros, ¿no? Y no competir. Todas hacemos lo mismo y sin embargo lo compartimos, nos apoyamos y estamos en la misma también. Así que para mí es un honor y me encanta, porque sabes que me encanta todo lo que brindás, todos tus cursos, seminarios y los podcasts también me encantaban, así que es un placer estar acá en este podcast con vos. Sobre mí, a ver, ¿qué te cuento? Bueno, lo mío empezó, si lo querés pensar, es como medio raro, ¿no? Un día me desperté y dije, yo quiero estudiar tarot, quiero aprender tarot. Así, de la nada, en pandemia, ¿no? Un día me desperté y dije, yo quiero aprender tarot. Y bueno, empecé a buscar, qué sé yo, viste, como que uno no sabe de dónde vas. O sea, no es algo que tan así como tipo, ¿dónde se estudia tal cosa? Tipo, es como medio raro. Bueno, cuestión es que llegué a una cuenta muy famosa que brindaba clases de tarot, muy reconocida. Y dije, bueno, yo me anoto. Ponele que eso hubiera sido, no sé, abril, y las clases ahí empezaban en junio. Entonces, en el medio, como soy muy ansiosa, necesitaba como ya, o sea, yo que ahora quiero estudiar tarot, no puedo aguantar 2 meses. Así que en el medio, justo en Instagram, me cayó una cuenta y me gustó. Justo iniciaba una formación de tarot. Y dije, bueno, yo me anoto total, y después cuando venga la otra, seguiré con la otra. Cuestión es que hice esta, que me maravilló, fue como una transformación súper mega así como importante, y la otra nunca la llegué a hacer.
claramente. O sea, la pagué, ahí empezó mis problemas de pagar y después por ahí no terminar formaciones. El tarot llegó a mi vida para demostrarme un montón de cosas que hoy en día, con el diario del lunes, te digo, mi alma las tenía que recordar, ¿no? Es como, yo siempre fui una persona que creía que no servía para algo, o sea, no tengo una formación de base, digamos, universitaria, porque todo lo que empezaba justo en pandemia, yo estaba estudiando abogacía y en pandemia dejé, entonces era como, todo lo que empiezo lo dejo, ¿no? Es como, ¿qué onda? Y tarot fue la única formación que empecé y terminé y fue muy transformadora porque me conocí a mí misma, me descubrí desde otro lugar. Yo creo que mi alma recordó ahí, Claro. ¿no? Es como, ahí mi alma recordó. Bueno, tarot después me abrió las puertas para todas las terapias que vinieron después, ¿no? Yo creo que cuando una entra en este mundo, se te abren un montón de abanicos, llegó la terapia floral. También llegó por esta sensación que tenemos a veces las personas de decir, tengo que salvar a, ¿no? Llegó en un momento en el que yo necesitaba ayudar a una persona de las que más amo y creí que siendo terapeuta floral iba a ser la gran salvadora, cosa que no me correspondía, pero me vino bárbaro para estudiar eso. Bueno, después estudié registros, que lo estudié un montón de veces, pero recién lo pude integrar cuando lo estudié con vos. ¿Qué más? Bueno, péndulo, runas, todo lo que se te ocurra. Después estudié coaching, no sé, todos los cursos habidos y por haber que se te ocurran de todas las cosas holísticas, las hice. Pero porque fue esto, ¿no? Fue el disparador. Yo creo que el tarot hizo recordar a mi alma un montón de cosas y bueno, mi alma empezó a conectar con todo eso. Que yo sé que a veces decirlo así, de esta manera, como mi alma recuerda, es como esta que se fumó. Pero la realidad es que Parece como raro, ¿no? Como, bueno. sí, o sea, ¿cómo hago para que mi alma recuerde, no? Tipo, dale, todo bien, pero estoy en una y decime cómo hago para que mi alma recuerde. Bueno, la cuestión es que yo no sé cómo hice, pero tampoco puedo darle otro significado a esto de que de un día para el otro yo soñé que tenía que estudiar tarot y lo empecé a estudiar. Nunca habías Digo, escuchado sobre tarot antes. no, lo único que había hecho era leerme a mí las cartas, digamos, pero predictivo. Yo no hago predictivo, ¿no? Yo lo que hago es evolutivo terapéutico, pero sí me había ido a tirar las cartas de joven. Y ahora recuerdo que cuando éramos chicas con una amiga, siempre, no sé si de dónde lo sacamos, había un juego que vos con las cartas de póker te respondías sí o no. Y era como tipo, sí, no, sin esas cosas que uno hace de chicos, ¿no? Como de adolescentes. Pero hasta ahí, o sea, más, ni siquiera eran cartas de tarot, no las conocía. Claro. O sea, me las compré y digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Es como, no tengo ni idea. Pero bueno, así fue, es como, hoy en día no le encuentro otro significado, digo, ¿cómo llegué a eso? No es que toda la vida quise estudiar, no sé, jardinería y en la pandemia aproveché porque pude y lo hice, no. Claro. Sí, hay como mucho, no sé si la palabra es mito, pero es como muy común escuchar como esto de no, yo sabía desde chica de que estaba conectada con mi proceso espiritual y la realidad es que puede pasar en mucha gente, pero hay otras personas, como a mí también me ha pasado, de que bueno, de que uno tiene que estar descubriendo y que también en esta de la espiritualidad y todo esto, no, me gusta como hablarlo sobre la espiritualidad en lo cotidiano, ¿no? Hay muchas personas que empiezan un proceso, o todos, al menos a mí me pasó, un proceso como de autoconocimiento y lo hace para uno. Después uno puede, si quiere, dar sesiones o demás, pero como que también sacar el hecho de soy espiritual y tengo que dar sesiones porque no está asociado. A veces nos gusta tanto y nos fascina tanto porque es tan transformador la experiencia que queremos empezar a compartirlo con el otro porque nos hizo también que lo queremos compartir. Pero también puede ser de que no lo quieras
también puede ser de que te guste el tarot o te guste otra cosa y que también va de la mano con la espiritualidad, ¿no? Y también esto que estás diciendo vos que está buenísimo de, a mí de repente me pasó, no es algo que yo lo quería de hace un montón, porque yo cuando empecé, a mí me pasó algo parecido, yo estaba dando clases no, estaba tomando clases de yoga y un día me pareció como re fanático y yo soy medio parecida a vos de que también he medio compulsiva en hacer cosas, entonces un día me fui a la librería y me compré un libro de yoga y lo empecé a leer y dije, qué bueno, qué flash, que me reencantó. Y dije, ya fue, me anoto en una formación. Y me anoté en una formación y ahí conocí a mi amiga, una de mis mejores amigas, y nada, y empecé a estudiar y bueno, qué bueno. Y a partir de ahí se abrió como esa puerta, porque creo que cuando uno empieza a conectar con esta, que va más allá de qué cosa sea, ¿no? Si yoga, si tarot, si registros o lo que sea, o si es uno mismo, cuando empezás a mirarte a vos y empezás como a escucharte, ahí se empieza a abrir como un mundo y empieza a aparecer qué terapias, qué herramientas puedo llegar a adquirir. Y es como que le abrís la puerta a eso y después no sabés cómo va a seguir. Y eso a veces también puede traer miedo, ¿no? Porque uno está como solo, porque como a veces estás acompañado y está bueno, pero ¿qué onda cuando uno está sola? ¿A vos te pasó de estar sola cuando empezaste con este proceso? A mí me pasó, si bien tenía gente conocida que hacía un par de terapias, en el día a día sí, o sea, era como, ¿qué? O sea, además, ¿qué le pasó? A ver, hay un antes y un después de mí y del tarot en mi vida, ¿no? La Laura de antes jamás estaría haciendo esta entrevista, este podcast, o sea, jamás hubiera hablado con una desconocida que hubiera conocido en un curso, o sea, digo, yo era como muy cerrada, mis vínculos son los vínculos de toda la vida, mis amigas fieles, mis amigos fieles, o sea, es como, jamás me hubiera abierto, ¿no? Entonces, también me pasó eso, que cuando empecé con todo esto estaba completamente sola, pero sola porque están todos o sea, en completamente distintas cosas, o sea, nada que ver, nada que ver. El día de hoy, la gente que es mi tribu, son amigas que me formé desde ese momento, ¿entendés? O Claro, conocidos que empecé a contactar desde ese momento. Y gente, como me pasa con la mayoría, que no conozco cara a cara. De por hecho, supuesto. no nos conocemos, o sea, es como nunca nos vimos. Pero bueno, o sea, es como mi tribu es esa, porque en el resto estaba como completamente sola. Entonces, primero fue todo como un desafío empezar a contar lo que estaba haciendo. Tipo, darle explicación de, está bien, dejaste abogacía. ¿Y qué estás haciendo? No, bueno, porque estoy estudiando, no sé, astrología, tarot. Sí, bueno, pero una formación, o sea, es como una carrera, tipo, ¿qué carrera estás haciendo? Entonces, también fue como el desafío de explicar que para mí esto es mi formación, ¿no? Es como, es lo que soy, digo, es lo que me da el título. El gran título que yo nunca tuve a lo largo de toda la vida, desde que dejé el secundario hasta, desde que dejé, no, desde que terminé el secundario, hasta que arranqué con esto, me lo dieron estas terapias, Claro. ¿no? Como que para mí no es un cursito y nada más. Para mí fue realmente, yo hoy en día, si vos me decís, tengo que definir una profesión, sí, soy terapeuta holística, porque creo que abarca todas las que he hecho, digamos. Claro, Pero claro. sí, estaba sola y en esa soledad muchas veces también es como que, bueno, te recluís y decís, mejor no hablo, mejor no digo, hasta que el mismo proceso de transformación es como, si estás en esta, tenés que bailar. Ya estás empezando a cambiar. O sea, dale. Yo creo que también hay muchas cosas que podemos hablar sobre esto porque abriste un tema también súper importante de lo que tiene que ver con la profesión y con el mandato social que te dice que uno tiene que estudiar una carrera universitaria, que tiene que recibirse, que tiene que trabajar en una empresa, que tiene que ser empleado y trabajar 8 horas, ir a la casa, cocinar y hacer así toda la vuelta, ¿no?
si bien yo no quiero hacer apología de que toda la gente deje, pero sí me pasa que sí creo que mucha gente no vibra en esa o no se siente de esa forma y que a veces hace cosas porque los demás piden o porque hay una presión. Yo dejé ingeniería con 10 materias para recibirme de ingeniería en la UTN, o sea, como una universidad pública súper conocida en la que todo el mundo me decía, bueno, vos cuando seas ingeniera vas a... Bueno, ya me pasaba de antes, ¿no? Elegía el laburo que quería hacer, podía definir el sueldo, podía negociar y todo, y estaba en una posición como de, vos estás loca, ¿cómo te vas a ir de ahí? Sí, me voy a ir porque no me cabe. Entonces, ¿cuánto uno tiene que estar tomando esa decisión, ¿no? Y cuán importante es esto que decías de empezar a hablar y empezar a contar lo que nos está pasando, porque el proceso te pasa por arriba y a veces habla poquito y a veces empieza como cada vez más intenso. Y es muy difícil porque no nos enseñaron a escucharnos, no nos enseñaron a prestarnos atención y a poner palabras de las cosas que nos estaban pasando, ¿no? Y tampoco quiero entrar en la generalización de, bueno, tipo el despertar de Hollywood, de, bueno, no, sí, toda la vida es color de rosa y no me pasó nada, ¿por qué no? Porque en el medio tenés que remover la mierda y meterte ahí en el barro. Pero qué importante también, y como para hablar con el tema de la tribu, primero de encontrar una tribu es encontrarse uno misma, ¿no? Y empezar a decir, che, ¿qué me pasa? Y darse esos espacios, porque a veces no nos damos esos espacios porque tenemos miedo, más cuando estamos en un entorno de que nadie hace algo así o que no se habla de la espiritualidad o del tarot o de la calla y es como, ¿y qué hago queriendo decir esto en este lugar que nadie hace? Me van a mirar raro. Y creo que también esos espacios nos habilitan a motivarnos a que si a alguno de nuestros oyentes les está pasando eso, es como, bueno, empezar a escuchar ese llamado, empezar a escuchar y que el camino de cada una o cada uno es distinto, ¿no? ¿Qué sé yo? A vos te pasó con el tarot, pero a otra persona le puede haber pasado con otra. Eh, y es muy loco lo que decís, porque en el medio también que uno empieza como a conectarse con uno, empezás a hablar con otros. Y yo creo que antes de la pandemia nunca me hubiera imaginado de poder tener una amistad tan intensa sin ni siquiera conocernos, ¿no? O sea, como eh, esto de qué loco, ¿no? Y empezar a sintonizar y darte cuenta de que, che, una persona que no conozco, cuando nosotros nos conocimos, por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta que le estaban pasando procesos re parecidos al mío, y era como, wow, qué loco, o sea, porque no la conozco físicamente, no, o sea, la conocí en un curso, y ¿cómo puede ser que le pase lo mismo? Y era como que yo me sorprendía como cada clase, era como, no puede ser, o sea, ¿cómo que le pasa lo mismo? Y sentía como que era un espejo. Y creo que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Esto de encontrarse en el otro que le pasa lo mismo. Y por eso también la importancia de empezar a hablar y de empezar a encontrar espacios. Y también me quedo con esto que vos decías de mi tribu. Ahora es la tribu que me fui armando. Y esto es algo que también quería que charlemos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que nuestra tribu es la gente que conocimos de toda nuestra vida. Y que también puede ser personas con las que conocimos de toda nuestra vida, pero quizás no están pasando por un proceso así parecido, y no creer que eso es solamente la gente, ¿no? A veces uno piensa que, no sé, se tiene que llevar bien con la gente, no sé, del colegio o en el trabajo y que esos son solamente tus lugares de encuentro, o no sé, el gimnasio, la clase tal, y a veces esa gente, uno tampoco se siente del todo cómodo. Yo en el trabajo, la verdad que no, me sentía cómoda, o sea, me sentía como un sapo de otro pozo y era como, yo iba caminando y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Me trabajaba y así, hablaba y todo, pero yo decía, no, Belén, tenés que salir corriendo de este lugar. Y nunca me sentí parte de, y por muchos años sentía de que eso estaba mal,
hasta que encontré la tribu y hasta que me di cuenta de esto, ¿no? De que uno puede encontrarse con otro. No sé si a vos te pasó algo así parecido o qué pensás de esto de la tribu de otros lugares. Yo creo que uno va generando sus tribus a medida que las va necesitando, ¿no? También es como nos vamos transformando. Sí. Digo, cuando éramos chiquitas teníamos esa tribu que eran nuestros amiguitos, ahí, viste, como fieles, qué sé yo. Después convengamos que en el secundario uno muta completamente. Y bueno, y después viene la vida. Porque como digo yo siempre, después del secundario se acaba todo y es como que ahí viene dale, ahí vas a vivir, ahí sabes lo que es bueno. Pero yo creo que las tribus las podemos ir armando, incluso hoy en día, te digo. A ver, esta tribu que tengo hoy en día, puede que en 2 años cambie completamente, pero porque además también lo veo en otras personas que tienen un montón de recorrido más que yo, que les ha pasado eso, ¿no? Como que no se casan con nadie, ahí está, ¿entendés? No se casan con nadie. ¿Pero por qué no se casan con nadie? Porque tienen en claro que esto es un proceso en el cual hoy necesito de esta persona, pero el día de mañana quizás necesite de otra porque yo habré cambiado, habré evolucionado o no, y necesito de esa conexión. Entonces, convengamos que uno está avanzando, ¿no? Es como esta cosa de que estamos saliendo de esta dimensión para pasar a otras y otras y otras. Bueno, lógico, no todos pasamos a las mismas dimensiones, o bueno, quizás suena muy loco, ¿no? Pero digo, de los niveles de conciencia no siempre son los mismos. Entonces, mi conciencia puede no ser la misma de una persona que quizás empezó recién hoy, pero la tiene mucho más elevada que la que, no sé, hace 20 años que está en este mundo. Entonces, o la que no tiene ni idea con nada. Digo, es como que yo creo que ahí es cuando hay que sacarle un poco los títulos, los rótulos a las personas y entender que estamos de paso. Sí. Y en este estamos de paso, vamos construyendo día a día la tribu que mejor nos hace para sentirnos bien y para acompañarnos, porque eso es la tribu. Y con respecto a una cosa que dijiste antes sobre el despertar, viste que, bueno, por lo menos a mí me pasa que muchas veces me preguntan, ¿y cómo hiciste con el despertar? ¿Y cómo te diste cuenta? Es que no te puedo decir cómo se va a hacer tu despertar, porque mi despertar, yo siento que fue ese sueño de tarot. Quizás mi despertar fue mucho antes, pero me estaba preparando para, ¿entendés? Y tampoco es como buscarlo desesperadamente, porque yo creo que en esa búsqueda desesperada es cuanto más te alejas de eso, de ese despertar. Así que es como, bueno, cada uno tiene su proceso y su cosa, y lo tiene que hacer a su ritmo. Y con respecto a la tribu, yo tengo que confesar que me sorprendió muchísimo. Ojo, hay de todo en el mundo holístico, así como en todas un montón de profesiones y qué sé yo, pero me sorprendió muchísimo que en el mundo holístico se acompañen determinadas personas tanto, ¿no? Es como esto que yo decía al principio, somos miles y miles de tarotistas y sin embargo, de esas miles, capaz que, no sé, 5.000 nos llevamos bárbaro y el resto no, el resto quiere competir. Y ahí está de vuelta el nivel de conciencia. ¿Por qué yo quiero competir con vos? Y no quiero hacer tribu, porque me vas a sacar a los clientes, me vas a sacar algo que, ¿entendés? Y no es ahí, no es por ese lado. Cuando vos conectás con esto, con todas estas terapias, no es que conectás porque vivís en la paz completamente. Digo, todas tenemos quilombo, todas nos levantamos, todos los días tenemos un mambo. Sino que conectás porque realmente hay algo dentro tuyo que quiere estar bien y hacer el bien. Entonces, cuando vos conectás con eso, no te preocupa que quizás tu clienta que hoy viene a leerse el tarot con vos, mañana vaya con otra. Porque vos ahí entendés que si va con otra es porque lo necesita, porque vos no estás para darle ese mensaje. Y así con todas las terapias, digo, ¿no? A mí me pasa un montón de veces que vienen a mí, qué sé yo, para leerse el tarot, pero de repente me preguntan, che, ¿no conoces a alguien que haga constelaciones o que haga astrología o que haga esto? Y sí, y las voy pasando con otras personas
que incluso hacen lo mismo que yo también, ¿no? Entonces es como, no me importa si vas con una, o sea, si yo te recomiendo a alguien que también hace terapia floral, que también hace tarot, que también, pero te la recomiendo porque, por ejemplo, hace constelaciones y yo hoy en día no las hago, o sea, no me va a preocupar que después quieras seguir tarot o flores con ella. Porque yo siento que te tengo que decir que vayas con ella, porque es parte de eso la tribu. Yo creo que la tribu es acompañarse, y un paréntesis muy grande, más en el mundo emprendedor, recordemos que no es fácil, que muchas veces estamos completamente solas cuando emprendemos, porque la tribu no solo acompaña a nivel emocional, que vos te estés formando como terapeuta o que te estés formando en estas terapias, te acompaña también en ese proceso profesional, porque hoy en día, tanto vos como yo, como un montón de oyentes que quizás nos escuchen y tengan sus emprendimientos, yo creo que esa es nuestra profesión, ese es nuestro laburo. Entonces también la tribu acompaña en eso, la tribu acompaña a nivel profesional, más personal y profesional. Porque a mí la tribu me acompaña a que yo crezca. Mi tribu me da un montón de consejos, me recomienda un montón de gente con quien hacer cursos, con quien potenciarme, con quien seguir, ¿no? Muchísimas herramientas de marketing. Entonces, eso también es hacer tribu. Es querer que la otra crezca y sentirte acompañada. Digo, yo un montón de veces recomiendo cosas, y nos ha pasado incluso con gente que sabés que le va a servir a la otra, digo, che, mirá este workshop, o mirá esta cuenta, mirá esto, qué bueno lo que ofrece, o este taller. Digo, no me lo guardo para mí, porque no me sirve. Lo comparto porque eso es la tribu. La tribu es compartir y es volver a eso, ¿no? Es volver a entender que no estamos compitiendo, me parece. Sí, 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 es súper valioso y empezar a verse como iguales, ¿no? O sea, como creo que estamos como, es algo que tenemos que ir sacándonos esos patrones mentales, esas creencias de que el otro es más, entonces o el otro me va a mirar raro o el otro algo va a hacer contra mí, entonces para eso no me abro. Y a mí en lo personal me pasó fuera del mundo emprendedor también de que empezar a conectarme con estas terapias y empezar a conocerme me hizo darme cuenta de ver mi entorno fuera del mundo emprendedor y darme cuenta de que esos algunos patrones que estaba repitiendo que no eran míos, como por ejemplo, no sé, costarme abrirme con amigas porque sentía que me iban a mirar raro, si yo les decía no, porque, no sé, me abrí registros y los guías me dijeron tal cosa y yo pensaba que, bueno, no, porque me van a mirar, van a pensar que yo estoy re loca, es que seguro que lo piensan igual, pero bueno. Pero me costó como poder hablarlo y yo era como, bueno, soy la reidora, ¿no? Y empecé después a darme cuenta usando las terapias de autoconocimiento y a empezar a conectarme con eso y de que la transformación no, a lo que voy es que la transformación no es solamente en, bueno, en la terapia que haga sino como es una transformación completa, ¿no? A veces nos aprovechamos de algo, de alguna herramienta que nos sirve, pero después eso nos apalanca y nos sirve en un montón de lados y empezamos a redescubrirnos en otras tribus en las que quizás antes nos sentíamos parte, pero no nos sentíamos tan parte porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, me costaba mucho hablar. Entonces, un día me senté con mis amigas y les dije, che, tengo que decirles que me cuesta hablar y que es algo que me estoy dando cuenta ahora y que voy a ir laburando ese proceso para que no me siga pasando. Bánquenme, no es que soy hortiva, es que me cuesta y a partir de haber hablado ahí yo me empecé a dar cuenta que empecé a hablar más, empecé a compartir más, ya no dejé de pensar como tanto como pensaba antes de uy, no, porque si digo esto me van a mirar raro, uy, ¿qué digo? Y como que empecé a fluir un poco más y me sirvió mucho el abrirme en el mundo emprendedor, o sea, en el mundo de la espiritualidad, ¿no?
porque no quiero decir que solamente dando sesiones uno aprende, ¿no? Porque como que uno aprende en un montón, pero cómo todo se empieza a balancear cuando empezamos a prestarnos atención, cuando empezamos a potenciar una tribu que encontremos y cómo eso después se empieza a potenciar en otras áreas de la vida, que uno puede también decir, bueno, que me ha pasado también de gente con la que yo antes me llevaba súper bien y que ahora como que, bueno, no, ya está y ya sé que ese proceso como decías vos, ¿no? De que, bueno, hoy puedo estar bien y hoy, o sea, hoy puedo ayudarme de una tribu y después mañana no. Entonces, pasa por el apoyarse en los procesos y el compartir cómo va potenciando y que cuando hablamos de la tribu, porque yo siento muchas veces que nosotros hablamos de la tribu, en general se habla de la tribu y se piensa como que es una sola tribu, ¿no? Como, bueno, no, es solamente un grupo de personas que se juntan en la luna llena y hacen un ritual, igual que yo estoy, ¿no? Obvio, pero nada, como que medio que se imagina ahí tipo secta, y la verdad es que uno puede estar en un montón de tribus, o en un montón de, o sea, sectas sin, o sea, entre comillas, ¿no? Esa palabra a veces hay que prestar atención cómo se la dice, pero bueno, digo, eh, y que uno puede participar de un montón de tribus y sentirse apoyada en un montón de nuestras áreas de la vida y que después eso también se va compartiendo, se va uniendo, ¿no? No sé si a vos te pasó de sentirte que de la tribu emprendedor te potenció para tus áreas de la vida, quizás, no sé, laborales, o sea, laborales fuera del emprendimiento, amigas, familiares, no sé, la vida random. A mí lo que me pasó es que con la tribu, llamémosle tribu, digo, para mí la tribu es todas esas personas que fui conociendo desde el día que empecé, ¿no? Digo, que algunas siguen estando y otras ya no. Por esto que vamos cambiando. Entonces, esa tribu, esas personas, esos seres que se me fueron acercando, me demostraron que siendo genuina conmigo misma, puedo ser aceptada. Digo, cuando nosotras nos conocimos en ese taller, no era un taller donde estábamos aprendiendo algo, era un taller de escritura para nosotras, o sea, jamás me hubiera anotado en un taller de escritura, jamás hubiera leído un cuento en voz alta delante de otras personas, y sin embargo conecté, ¿entendés? Entonces es como, eso me permitió abrirme, y el abrirme, a ver, la lógica es, me estoy abriendo a una desconocida. ¿Cómo no me voy a abrir a la persona que me conoce? Y ahí es cuando empiezas a hacer el clic de los vínculos y decís, bueno, yo me abro. Y quien está, bienvenido sea, y quien no está, nos vimos en Disney. O sea, es como, chao. Digo, y ahí es cuando empieza el filtro, ¿no? Y hay un montón que se van y hay un montón que vienen. Y también me pasó mucho esto, y justamente me pasó estos últimos días, me pasó esto de que mi misma gente de toda la vida me diga, me encanta esta Lau, la otra Lau no me gustaba. O sea, es como, y claro, no te iba a gustar, porque la otra Lau no existía realmente. Era Claro. un papel que yo actuaba durante casi 20 años de mi vida, actué ese papel para quedar bien con el afuera, porque yo creía que el afuera creía eso, necesitaba eso de mí, ¿entendés? Entonces, la tribu, el contacto con esta gente, bueno, recordemos, a ver, no es, en mi caso no es que hago rituales ni nada, porque más alejada de las lunas no puedo estar, si bien estudié astrología es como que todavía me falta un montón conectar, pero digo, no es que hago esos rituales ni nada, para mí la tribu es lo que la gente llama amigos, Claro. mis vínculos. O sea, y me pasa también que yo a vos te escribo y te digo, che, Belu, me pasa esto, bla, 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 bla. Pero por ahí estoy hablando a la par con mi amiga de toda la vida de cualquier cosa y también le cuento lo que me pasa, que quizá me pasa otra cosa, ¿entendés? Entonces es como entender que no todo tiene que ser hacia una persona. Digo, lo mismo esto, también nos puede pasar que yo no necesite tanto contarle a esta tribu nueva y por ahí vuelva a mi tribu vieja y también me entiendan.
Pero vuelvo a lo mismo. La tribu que se va formando alrededor tuyo, tanto sea en el mundo espiritual o en el mundo real, si se quiere, digo, es la tribu que vos atraés. Claro, claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Y es súper importante esto de también darse cuenta de que cuando uno empieza a autoconocerse y a hacerse cargo de las cosas que se tienen que hacer, uno ya no escapa, ¿no? Porque también uno puede como hacerse medio el juego y se me vino ahora a la mente, no estaba planificado, pero me acordé de una chica ahora se llama Soy María Inti, algo así, era de Veis al Poder, que es una chica argentina que se fue a vivir a España y en uno de sus videos que me quedó como muy marcado que decía, bueno, emigrar no significa que vos yéndote de otro lado y haciendo tipo hoja nueva, tu vida va a empezar de cero, ¿no? Porque todo lo que vos tenías antes va a seguir y no es escaparse, ¿no? Y eso me lleva mucho a esto de decir, bueno, no, porque yo voy a dejar de hablarme con todo el mundo, voy a encontrar amigos nuevos o voy a encontrar y ya fue y los demás no. Y en realidad uno empieza a darse cuenta de que uno no puede escaparse, que uno atrae gente, sí, es cierto, pero que uno también se tiene que hacer cargo. Y esto que decís vos, ¿no? De cuando me empecé a hacer cargo, cuando me empecé a hablar hacia conmigo misma, empecé a darme cuenta y todo, la gente de mi entorno que me conoce de toda la vida me empezó a decir, che, me gusta cómo, o sea, me gusta tu versión, ¿qué onda? Que me encanta, ¿cuál es la receta? Y eso también está bueno, ¿no? Porque uno a veces piensa que en esto de, no, bueno, me voy a escapar y el escapar tampoco es así, sino es, primero, y tampoco lo quiero tirar tipo como que sea súper egocéntrico, siempre uno fijarse en uno, pero bueno, uno hay que primero laburar en uno, no de forma egocéntrica, pero sí trabajar en uno para después poder estar con los demás. Pero en ese proceso de empezar a descubrirse y empezar a darse cuenta cómo el entorno se queda los que necesito o los que vibro, independientemente de que vayas haciendo una versión distinta, ¿no? Entonces a veces está ese miedo de, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a escuchar lo que yo siento o conectarme con la espiritualidad? ¿Y qué pasa si yo en el medio me quedo sola, ¿no? Porque también hay mucho mito de, bueno, el despertar es quedarse solo por completo y que estás, como el el Buda que está en la punta de la montaña solo y que no, o sea, hay mucho mito de eso, entonces a veces nos da ese miedo de conectarnos con la espiritualidad porque me voy a quedar solo. Y a veces no te quedas solo, te quedas con la gente que necesitas. Y en el medio de esa de conectar con el barro también es estar como separándose o alejándose de la gente que no vibra con vos, que no te entiende, y quedarse con la gente que realmente te apoya y que realmente te ve a vos cambiando y potenciándote. Eso es como súper importante. Que después podemos pensar que en realidad no estamos solos, pero bueno, no me voy a meter en la filosofía pero bueno, como esa importancia también de tirarse a la pileta, tipo el loco, ¿no? Como empezar ese camino de, bueno, me tiro ahí y veo qué onda, ¿no? Obvio. Es que yo creo que cuando vos estás bien con vos misma, que suena muy romantizado, pero que es real, digo, cuando uno está bien, atrae a la gente que tiene que atraer y viene la gente que tiene que venir y uno hace lo que tiene que hacer y habla lo que tiene que hablar. Y también nos pasa mucho con la gente que nos sigue, digo, hoy hay gente que vibra con nosotras que quizás en 2 meses deja de vibrar y ahí es cuando se va, digo, no es solo que te sigue porque tu marca, digo, no, a ver, es quizás porque ya no vibra con lo que vos estás dando, porque vos vas cambiando. Entonces eh, qué sé yo hoy con el diario del lunes te digo, y le digo a toda la gente que está en ese proceso, digamos, ¿no? De animarse, que lo haga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me pregunta para todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Digo, no sé.
¿Qué te puede pasar? ¿Que te quedes sola? Y si te quedas sola van a venir vínculos nuevos. Vas a conocer gente nueva porque vas a ir, no sé, de casualidad vas a un taller de, qué sé yo, hasta de yoga, ¿viste? Vas a una clase de yoga y conoces gente. Digo, ¿qué tiene de malo también a veces, ¿no? Como el dejar esos vínculos atrás. Son un montón de creencias. Bueno, ahí ya partamos de la base de que nos vamos a todas las creencias y limitaciones que tenemos los seres humanos de no podemos, no debemos y todos los no que habitan en nosotras, ¿no? Es como allá lejos, que no nos permiten hoy en día quizás hacer un montón de cosas. Porque, a ver, convengamos que nosotros estamos en este mundo ahora, pero también nos pasa que tenemos un montón de limitaciones actualmente que no nos dejan hacer cosas. Y también, algo que dijiste que me hizo acordar en nuestra charla de ayer, esto de cuando hacemos consciente, ya no hay vuelta atrás. Ayer nos pasó que estábamos hablando, yo te estaba contando una situación y te dije, o sea, lo que más bronca me da de todo esto es que hoy en día soy consciente de un montón de cosas y eso me hace que, o sea, que vea las cosas desde otro punto de vista también. Y ahí ya no hay vuelta atrás, ya no me puedo quedar en la lago enojada, en el me hizo, porque ya sé que no me hizo nadie nada, ¿entendés? Entonces es como, también vas transformándote, vas cambiando, y eso creo que es lo más importante, pero a tu ritmo. Digo, pues también está mucho esto de la evangelización de querer que todos estén en esta. No, dale. Que eso también pasa mucho cuando uno empieza, ¿no? Como que nos fanatizamos Sí. y queremos que todos nuestros vínculos ahora hagan constelaciones. Algo que me está pasando, digo. Quiero que todos constelen todos. Los que estén escuchando esto, en algún momento de su vida constelen. Digo, pero es como que todos se hagan registros, que todos se hagan una limpieza energética, o todo lo llevamos es porque Mercurio está retrógrado, es como, nos pasa eso. Entonces, también entender que no todos estamos preparados, pero no porque nosotros seamos seres elevados, sino porque las conciencias de las personas están en distintos niveles y no podemos obligarlos a que estén en la misma que nosotros, ni que entiendan lo que estamos hablando, porque estamos en la misma. O sea, es como si yo me junto con un grupo de amigas que no tienen ni idea de nada y las quiero obligar, o todo lo llevo a la biodecodificación, por ejemplo, ¿no? Me dice, no sé, me salió un grano en la nariz y y bueno, sí, te salió el grano porque resulta que eso quiere decir. En algún momento te van a decir, no, flaca, o sea, no pasa por ahí. Entonces, dejemos también de evangelizar y de que, ¿no? De que todos estén en la misma y de querer que todos hagan lo mismo que nosotros, porque no todos estamos preparados. Y eso de preparados no significa que unos seamos mejores que otros ni que estemos más elevados que otros, para nada. Con lo preparado quiero decir, quizás hoy vos no querés darte cuenta de cosas y hay que respetar eso. Entonces, también hay que tener un poco, viste, de cuidado, porque cuando uno habla de la tribu, hay tribus y tribus. Es como, también está esa, ¿no? Tipo, no todo en el mundo holístico es maravilloso. No, No no. todo en el mundo espiritual es maravilloso. Y hay muchos egos también. Entonces, bueno, es como todo en la vida. No Bueno, porque seamos espirituales somos seres buenos. No porque seamos espirituales no pensamos cosas feas, no actuamos mal, o sea, no, para nada. Entonces, también es desmitificar un poco eso, ¿no? Como entender que el ser espiritual no es sinónimo de nada, porque hay un montón de gente que se la dice o dice que es espiritual y sin embargo hace cosas horribles. Entonces, es como entender que por ahí se le podría cambiar un poco la palabra a la tribu y decir, no sé, ni siquiera comunidad, porque suena también como medio a algo raro. Bueno, no sé, pero la podríamos cambiar, Belu. sí. La Yo sí, podríamos cambiar sí. No sé qué palabra, pero y patentarla, eso sí. eso sí.
Pasa mucho con las palabras, que también a mí me cuesta mucho hablar de cosas porque hay palabras que como están súper trilladas, requemadas. Entonces, vos hablas de una palabra y es como que, qué sé, ¿no? Porque, o sea, hablamos de la espiritualidad y cuando yo me ponía a pensar de, bueno, de la espiritualidad, pensaba de qué es la espiritualidad para cada uno, porque en realidad quizás para alguien la espiritualidad es, no sé, ponerse a meditar todos los días 40 minutos al alba y hay otra persona que no. Y yo creo que la espiritualidad es autoconocerse, por eso a veces lo utilizo como medio como sinónimo, porque me parece que va un poco de ahí, ¿no? Porque puedes hacer un proceso de autoconocimiento y capaz que no te importa todo este mundo holístico, pero sí estás haciendo un proceso de autoconocimiento y conoces y tenés un proceso introspectivo también que te permite conocerte y que te permite también entenderte y mejorar los vínculos y entender esto que decías vos, ¿no? Que bueno, de que a una persona le puede pasar una cosa y a otra, y que capaz que no le gusta, o no es que no le gusta, no le atrae, pero sí hace un proceso de autoconocimiento y sí permite abrirse a esos lugares, ¿no? Y eso también es ser espiritual, porque bueno, todos somos espirituales, pero digo, a veces también es como, bueno, no, porque tengo que saber tal, no, bueno, pero no, es como, bueno, hacete preguntas, es replantearte, che, lo que estás haciendo, ¿te gusta? ¿Es lo que querés hacer? ¿Estás haciendo cosas que el otro te obliga? ¿Qué realmente necesitas? Si haces silencio, ¿qué te pide? Ni siquiera digamos alma, ¿qué te pide tu cuerpo? ¿Qué sentís? ¿No? Y empezar desde ahí, y después uno puede ir agarrando herramientas y aprendiéndolas. Eh, y creo que también una de las enseñanzas que a mí, al menos este proceso de autoconocimiento, espiritualidad, me permite es entender que no estamos condenados a algo, ¿no? Yo por muchos años pensé que estaba condenada a que mi vida sea de mierda, a tener ciertos procesos o procedimientos, ciertos pensamientos. Sentía de que yo no iba a poder cambiar porque nací así, porque es lo que me tocó, esas frases que uno siempre escucha y repite, ¿no? Como, bueno, es lo que me tocó, esto es así y bueno, no va a cambiar. Y me empecé a dar cuenta que no, o sea, que no era que yo estaba condenada, estaba victimizándome en esa también, ¿no? Eh, pero bueno, es doloroso también en el medio, pero también es uno darse cuenta de que nada es definitivo, nada es para siempre, ¿no? Hay un posteo que tengo ahí por postear, que es como, bueno, el cuento de hadas es ficción, ¿no? El feliz es para siempre es mentira, o sea, no funciona así. Siempre vamos a estar cambiando y en ese cambio también es apoyarse de los otros y entender de que no podemos vivir solos. Es maravilloso. Hay que encontrarle una palabra para Atrio, hay que encontrarle un sinónimo, no sé, capaz Sí, que eso. hay que encontrarle algo y ponerle un nuevo rótulo, ¿no? Pero un rótulo que quizás sea más ameno para la gente que no tiene ni idea de nada, no sé, que en su vida hizo una meditación, que jamás, no sé, fue a una clase de yoga, que jamás se abrió ni registros ni hizo ninguna terapia, porque muchas veces creemos que lo espiritual es eso, que si no medito no lo puedo hacer. No, no. Lejos de eso. Lejos está de eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que como para ir cerrando, creo que como resumen, el empezar a trabajar en uno y en el apoyarse en el otro es súper importante. Creo que estos espacios también que nos habilitan a la reflexión y que uno aprende con el otro y escuchando y aprende de uno mismo también, hablando y verbalizándolo. Creo que es súper importante eso también. Y independientemente
en el momento de la vida en el que esté cada uno, el empezar a hablar con alguien que tenga alrededor y contarle lo que le pasa, me parece súper importante, porque necesitamos estar del otro, necesitamos la compañía y muchas veces necesitamos a alguien que nos escuche y contarles lo que nos pasa. Y tenemos miedo porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, pero si el otro reacciona mal, es un tema del otro, no es un tema nuestro. Obvio. Y tenemos que seguir buscando y buscando y buscando hasta que encontremos una persona que nos escuche, que nos acompañe, que nos dé el abrazo que necesitemos, pero es necesario poder compartir con el otro, porque en el compartir también aprendo de mí y también suelto y también libero. Entonces, Sí. es súper importante el hablar, independientemente de la circunstancia en la que esté cada uno. Yo creo que el hablar, el ponerle palabras, el sacar lo que uno siente adentro, sana. ¿Y qué es sanar? Sanar es sentirse bien para mí. Digo, sanar no es olvidar todo lo que viviste, ni hacer borrón y cuenta nueva, ni perdonar a todos los que tuvieron en tu clan y te hicieron mierda, no. O sea, sanar es que hoy en día vos estés en paz con vos misma. Ni siquiera le llames alma, ni le llames, no sé, nada. Es estar en paz con vos. Es sentirte bien, es levantarte y decir, wow, qué bueno que estoy viva. ¿No? Es tan sencillo como eso. Entonces, sí, que la gente hable, que le ponga palabras, que lo exprese, y siempre va a haber justo alguien, una persona que te va a escuchar, una mínimamente. Sí. Entonces, darle bola a eso y hablarlo, siempre. Sí. Bueno, me parece súper importante, me encantó este episodio. Hablamos de todo, yo creo que fuimos de un punto al otro, charlamos de todo, fue un popurrí de charla. Me encantó, me parece como súper valioso y lo voy a repetir muchas veces, pero porque estos encuentros son súper potenciadores. Te agradezco nuevamente de haberte sumado al primer episodio. No, gracias a vos. Para mí es maravilloso, es hermoso y es un honor, te lo dije, que hayas pensado en mí para este primer episodio. Así que gracias. Mi sol en Leo está completamente feliz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes oyentes y video oyentes, no sé si existe la palabra, pero vamos a decirlo así, a aquellas personas que nos estén viendo por YouTube, les agradecemos y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias, chau. Gracias, chau.